¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Ayer platicábamos con ustedes sobre este, pues llamado Consejo de Paz, encabezado por Donald Trump para Palestina, que ha sido fuertemente criticado por el fondo del mismo, por las personas que lo respaldaron, por lo que viene estructurado, por el mismísimo Donald Trump como persona omnipresente en cada una de sus decisiones, en fin, y lo que deja ver en torno a un conflicto que derivó en un genocidio, porque lo que se vio en Palestina hoy por hoy sigue siendo eso, un genocidio del pueblo palestino. Pero vamos a abordarlo más a fondo, vamos a abordarlo desde la voz experta con el periodista Bruno Garcini, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros. Bruno, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Jesús, por la invitación y bueno, sí, a la espera de conversar de este nuevo adefesio jurídico internacional que ha creado Donald Trump, uno más de su larga lista, ¿no? Que nos está acostumbrando lamentablemente en este año y moneda que está en el gobierno, en la segunda administración. Oye, a lo mejor déjame empezar por esto último que acabas de mencionar. ¿Se ha normalizado? ¿Se está normalizando? ¿Hay un cierto nivel de aceptación a todas estas brutalidades que lleva a cabo Donald Trump? Yo creo que hay un nuevo nivel de derecho legal en la práctica, ¿no? Que va construyendo Estados Unidos. Es decir, siempre se habló del excepcionalismo estadounidense, que Estados Unidos cada vez que quería intervenir en un país inventaba sus propias reglas. Un asesor de George Bush padre llegó a decir, nosotros creamos nuestra propia realidad para justificar nuestras acciones. Y esto va mucho más allá de lo que hemos visto en la fase del sheriff mundial, como se llamó después de la caída de la Unión Soviética de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera hay respeto a normas y convenciones que se habían aplicado en otros conflictos, en otras intervenciones internacionales, en otras formas donde Estados Unidos creaba políticas a su favor, porque básicamente este orden internacional basado en reglas, como muchas veces le gusta hablar a los europeos sobre todo, eh, le ha dejado de servir. Entonces, vemos como, por ejemplo, está retirando el financiamiento de Estados Unidos a muchas organizaciones multilaterales, de las iniciativas contra el cambio climático, de la Organización Mundial de la Salud, de la misma ONU, que se sostiene en gran parte por la plata que destina a Estados Unidos, y cómo a la vez se va creando o se intenta crear una junta de paz donde los funcionarios estadounidenses, según los documentos y las cartas que envían a los presidentes para que se incluyan en esta Junta de Paz, que recordemos, Jesús, algo, la Junta de Paz de Gaza fue una junta que fue aceptada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, tiene un mandato de todas de Naciones Unidas, de los 5 países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero es un mandato solamente para Gaza. La carta que se le envía a los presidentes para que se unan a la Junta de Paz es un intento de utilizar ese mandato para estirar los límites y, usando esa excusa, crear una organización aparte que me da la sensación, según los funcionarios estadounidenses, intenta sustituir a la ONU, pero si vemos lo que está haciendo Donald Trump, intenta crear organismos o grupos de negociación ad hoc controlados por Estados Unidos y controlados por Trump y por el grupo que lo rodea, su yerno Jared Kushner, su antiguo socio comercial Steve Witkoff, un desarrollador inmobiliario que incluso manda a negociar con Vladimir Putin, para que este grupo negociador le dé forma a la salida de conflictos mundiales que en este momento son muy tiene mucho interés para Estados Unidos, como por ejemplo el conflicto en Ucrania. Hoy, por ejemplo, hay conversaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Medio Oriente, y donde después los acuerdos que queden, la implementación queda a cargo de este grupo negociador cerrado, desdibujando completamente el rol del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, sacando del medio a China, sacando del medio también se podría decir a Rusia, y creando grupos ad hoc de negociación que se van adaptando a medida que van apareciendo los conflictos con un único principio rector, es que el grupo que rodea a Donald Trump tiene la última voz
lo más claro que está, por ejemplo, es en Gaza, donde la junta de 7 miembros son 5 miembros que responden a Donald Trump, Tony Blair, que responde a un empresario socio comercial de Donald Trump, porque Tony Blair, su organización, es financiada por Oracle, o una fundación de Oracle, el multimillonario Sam Ellison, que es un gran donante de Donald Trump y muy cercano a Israel, y otros miembros que son multimillonarios pro-israelí que manejan dinero de las monarquías del Golfo. Es decir, por cada conflicto vemos que se arman grupos de interés que están muy relacionados con los negocios de Donald Trump. Entonces, por eso digo yo que es una especie de eh, nueva normalidad, podríamos decir, trampista, donde a nivel internacional los demás países no hacen una oposición tan fuerte, salvo China, por ahí, y algunos países más. Y Trump, por la vía de los hechos, va avanzando. ¿Hasta dónde va a avanzar? No lo sabemos, porque en el caso de esta Junta de Paz ya vimos que varios países europeos están bastante en contra, sobre todo Francia, sobre todo em, Bélgica y otros países más. Oye, este punto que mencionas, querido Bruno, ¿hasta dónde puede ir avanzando? ¿Qué tanto puede ir escalando esta actitud de Donald Trump? Ya vimos este intercambio por Groenlandia, en donde Francia pide que se aplique la bazuca comercial que tiene la Unión Europea, paran un acuerdo comercial. China comienza un poco a encender más, o si no encender, por lo menos intensificar un poco más el discurso. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada que vemos por parte de Trump ya con otras naciones que tienen un mayor peso en lo que es la geografía mundial? Lo vamos a tener claro cuando se defina, si es que se define este año, el conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Porque ahí en Ucrania Rusia tiene, no digamos una paridad, pero es una potencia importante. Entonces vamos a ver hasta dónde Rusia puede poner límites a las ambiciones de Estados Unidos y cómo los europeos también pueden poner límites a las ambiciones de Donald Trump. Porque cuando vemos la negociación, eh, hay varios puntos en común y varios puntos de discordia. Los puntos de discordia son, bueno, territorio por la paz, es decir, Ucrania cede una parte del territorio, una parte del Donbass que reclama Rusia y que se establezca una línea congelada donde hoy por hoy está el conflicto. Ese es un primer punto porque se habla de crear una zona demilitarizada donde Rusia se retire una parte de la línea de frente y Ucrania haga lo mismo y en esa zona desmilitarizada se establezcan industrias, se establezcan negocios, zonas francas, que uno inmediatamente piensa, bueno, los amigos de Donald Trump, los amigos de Vladimir Putin, los amigos de oligarcas de Zelensky van a hacer negocios ahí y los europeos alguna cuchara van a meter ahí. Después la otra punto de discordia es el tema de las garantías de paz, las garantías de seguridad. Ucrania se une a la OTAN, hay tropas europeas como garantía para que se cumpla el acuerdo. ¿Qué hace Estados Unidos si Rusia lo incumple? Eso ya más de índole militar. Ahora, todo el tema de la resolución del conflicto en Ucrania está atado a una normalización de relaciones entre Rusia y Estados Unidos donde hay intereses energéticos por volver a restablecer compañías petroleras, proyectos en el Ártico, en Siberia, proyectos gasíferos, de gas, con el negocio de qué se va a hacer con la plata que los europeos tienen congelada por parte de plata que es de Rusia, ¿no? Los famosos fondos que son más de 200.000 millones de dólares que Euroclear y otras entidades financieras tienen congeladas de Rusia después de la intervención de Rusia en Ucrania. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Se va a financiar la construcción? ¿Se va a financiar esta zona desmilitarizada? ¿Por qué hago toda esta explicación? Porque me parece que acá vamos a ver en el punto central cuál es el límite para moldear una política de Donald Trump. Porque en Gaza nosotros estamos viendo que Trump está pudiendo moldear a conveniencia, a imagen y semejanza de la política de Estados Unidos y de la política de Israel, porque tiene de su lado a las monarquías del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, em, Omán, entre algunas, Bahrein, Arabia Saudí, y la misma Turquía, que están siguiendo el plan, no oponiéndose, incluso integrando la Junta de Paz para Gaza
no la Junta Ejecutiva, que toma al final todas las decisiones. Y entonces ese es un terreno más fácil porque Estados Unidos tiene un único rival en Medio Oriente, que es Irán. En cambio, en Europa está el límite hoy entre las potencias, el límite más claro. Y después, como vos bien decís, está el tema de China y el tema de Asia-Pacífico. No está claro qué va a suceder con el tema de Taiwán. O sea, qué va a pasar con Taiwán en términos de si en algún momento China decide avanzar por una vía quizás no tan fuerte militarmente, por ejemplo, con un bloqueo marítimo para que Taiwán negocie el regreso a China, a respetar la política de una sola China. ¿Qué haría Estados Unidos en ese contexto? Pero me parece que esto es ya harina de otro costal, porque lo que estamos viendo es que Donald Trump se está aprovechando de avanzar en zonas que históricamente fueron de influencia de Estados Unidos y que los países que antes eran aliados, como los europeos, ahora sean completamente vasallos de Estados Unidos, y la forma de hacerlo es con estas amenazas a Groenlandia, con estos intentos de firmar una paz entre Rusia y Ucrania saltándose a Europa. Y me da la sensación que este año una de las cosas que también va a influir mucho es el asunto interno en Estados Unidos, porque el asunto interno en Estados Unidos va a tener mucho que ver con la legitimidad interna y la fuerza interna que va a tener Donald Trump para seguir manteniendo este ritmo tan vertiginoso de iniciativas. O sea, es como un poco el clip ese de Los Simpsons, recordarás vos, cuando Bart está jugando varias partidas de ajedrez y un grupito de público está diciendo, pero miren qué inteligente ese niño, y después Bart empieza a perder toda la partida de ajedrez de una sola vez. Bueno, eso es lo que está pasando un poco con Donald Trump, está jugando muchos frentes a la vez, y el frente que más le puede dañar y que por ahí no se le presta tanta atención cuando hablamos de estos temas internacionales es el frente interno de Estados Unidos. Claro, las protestas en Minneapolis y todo como se ha venido gestando ya a través de estos últimos días, semanas, meses incluso. Oye, y ahorita que nos mencionabas, una corporación armada, entonces lo que estamos viendo ya con Estados Unidos ya dejó de ser una república, un país como tal desde el ámbito de la gobernanza para convertirse abiertamente, ya sin filtros ni reparos, en un comportamiento netamente corporativo. Siempre se habló de que es una plutocracia, ¿no? Jesús, siempre incluso yo leí un libro hace poco de Peter Tarchin, que él hace, es un matemático, historiador, que tiene una teoría, ahora no recuerdo el nombre, que él dice, que, según su teoría, a medida que hay una sobreproducción de élite y hay una pérdida de calidad de vida, una desigualdad cada vez más creciente de las poblaciones, históricamente las sociedades modernas entran en guerras civiles, y hace comparación con la historia de las guerras civiles en Francia, en Gran Bretaña, para dar una larga explicación que sintetiza que básicamente en los próximos 10, 20, 30 años va a haber una guerra civil en Estados Unidos, o si no la hay, porque esta teoría él la lanzó a principios de la década pasada. Y después sucedió lo de Donald Trump y lo que vimos con la toma del Capitolio. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente estamos asistiendo a un intento de una fracción de las corporaciones estadounidenses, del corporativismo ascendente, podríamos decir, emprendedores inmobiliarios, eh, gente de las criptomonedas, millonarios de Silicon Valley que no eran tan conocidos como Sam Ellison, como Larry Ellison de Oracle, es decir, figuras en ascenso de la élite estadounidense que han tomado el Estado eh, estadounidense para intentar hacer lo mismo que han hecho otras corporaciones, que es moldearlo a su imagen y semejanza. Estados Unidos tiene que ser cada vez más un Estado autoritario para llevar a Estados Unidos a un momento de salida de su decadencia imperial. Por eso vemos iniciativas como, por ejemplo, concentrarse en los minerales raros, concentrarse en contener a China, concentrarse en ejercer influencia y nueva gobernanza en Medio Oriente, en Europa, es decir, quedarse con la plusvalía que históricamente le tocaba a Europa, intentar renegociar el famoso pacto del dólar, esto de que Estados Unidos financia sus superávit gemelos imprimiendo billetes
y dando un sinfín de incentivos financieros a otros países para que inviertan todo el dinero que ganan vendiéndole cosas a Estados Unidos en su sistema financiero, para que dejen de hacerlo y ahora lo hagan con una nueva dividendo que sean los aranceles, por ejemplo. Es decir, este grupo, que es un grupo muy alocado, liderado por también un grupo bastante heterogéneo de millonarios, de gente de las corporaciones, tiene su fiel reflejo en una persona como Donald Trump, que siempre tuvo un pensamiento de emprendedor inmobiliario. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Gaza es, no veo que haya millones de personas que estén en carpas, sino que veo que voy a poder hacer un hotel rascacielos de 90 pisos al lado de miles y miles de campamentos de palestinos cuando no tienen ni siquiera agua, cuando se dice que hay que esperar 7 años para sacar todos los escombros que quedaron de la invasión israelí a Gaza. Es decir, ideas alocadas de gente que solamente ve a las personas y a las tierras como menos negocios, como simbólicamente como si fuesen un dólar, $3, $4, y no piensan, no razonan y sobre todo no empatizan sentimentalmente con los problemas que en este momento tiene la humanidad. Sobre ello, estamos atestiguando no sé si se va a escuchar muy dramático o estridente, pero atestiguando el final de la población de Gaza o un intento ya definitivo por exterminarla. Hay un intento de desplazamiento sistemático que tiene, que bueno, un genocidio, recordemos Jesús que establece que uno de los principios básicos es una estrategia para exterminar parcial o totalmente a un grupo definido, nacional, étnico o religioso, en este caso los palestinos. Eso es uno de los elementos centrales de la Convención contra el Genocidio. Eso en Gaza ya sucedió y está sucediendo. Sí, que la pregunta es si es totalmente o parcialmente. Sería perpicaz, ¿no? Sería lo más preciso que todavía no tenemos claro. ¿Qué sabemos? Es que este plan de la Junta Ejecutiva de Paz tuvo un antecedente cuando Estados Unidos e Israel, a través del secretario de Asuntos Militares de Benjamín Netanyahu, encargan un grupo de ejecutivos que contraten a Boston Consultant Global, una empresa muy conocida a nivel global, para que calcule, bueno, cuánto nos costaría relocalizar, entre comillas, es decir, pagarle a los palestinos para que se vayan de Gaza y cuánto nos costaría hacerle viviendas. Entonces ellos sacaron una estimación en ese momento y dijeron, bueno, la mejor manera sería que creáramos una fundación, que esta fundación diera alimentos para ganar legitimidad con la población palestina. Esta fue la Fundación Humanitaria de Gaza, recordarás vos, esta fundación que hacía estos primeros campamentos donde entraban los palestinos encerrados por contratistas militares estadounidenses y después los baleaban. Y después esta fundación crearía casas y ahí de esas casas le dirían a los palestinos si quieren recibir cantidad de plata e irse. Y cerraría con un intento de tokenizar las tierras, es decir, convertir en tokens todas las tierras de Gaza para financiar así un proyecto inmobiliario y un proyecto de desarrollo en la Franja de Gaza. Este embrión sirvió después para el plan que hoy estamos viendo, porque fue un plan que se conversó entre, por ejemplo, los miembros de la Fundación Humanitaria de Gaza, que en ese momento era un pastor israelí, pro-israelí estadounidense, Jonathan Moore, los miembros del gobierno israelí y Tony Blair, de la Fundación Tony Blair, ¿no? Para la paz, Fundación Blair para la Paz, que idearon la Junta Ejecutiva de Paz. Esta Junta Ejecutiva de Paz, en el primer momento, dijo públicamente: nosotros no le vamos a pagar a los palestinos para que se vayan, porque se armó un escándalo tan grande que obviamente las organizaciones humanitarias, las organizaciones internacionales dijeron, esto sería básicamente legalizar el despojo y sería legalizar un genocidio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, bueno, vamos a darle la opción a los palestinos si se quieren ir, pero va a ser voluntaria, y después vamos a prometerle a los palestinos que le vamos a construir viviendas. El concepto central de este plan es crear
en Gaza, una Gaza desmilitarizada, una Dubái en Medio Oriente, con plata de los emiratíes, con plata de los cataríes, con plata de los saudíes y plata occidental y europea e israelí para construir carreteras, un hub logístico, es decir, puertos que conecten Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Recordemos que hay una ruta, un corredor geopolítico que iría de la India, recorrería el Océano Índico, llegaría a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y a través de camiones llegaría ahí con todo el resto de la mercancía a un puerto en Gaza para a través de ahí llegar rápidamente a Europa. También se establecerían pequeñas islas que serían, en su momento, cuando Trump estaba bien con Elon Musk, islas Elon Musk donde habrían centros de datos, donde estaría Amazon, donde estaría OpenIA, y las famosas Islas Trump, que ahora fueron sustituidas por los hoteles con rascacielos. En el plano original, los palestinos quedan relegados adentro de Gaza y quedan afuera de la zona costera, que era donde vivían, donde estaban establecidas el grueso de las ciudades de Gaza. Y lo que se dice es que el plan va a ser empezar como piloto, si se desmilitariza Hamas, en Rafah con 100.000 viviendas, en un lugar donde estarían altamente controlados los palestinos por sistema de reconocimiento y escáner biométricos, es decir, monitoreo de sus publicaciones de redes sociales, bueno, tecnologías de IA que ya están siendo aplicadas a los palestinos a lo largo de toda la ocupación israelí en este territorio. Lo más grave, quizás Jesús también, es que para Israel le resuelve un asunto clave, porque recordemos que por la Convención de Ginebra, si hay un Estado ocupante, el Estado que ocupa se tiene que hacer cargo de cumplir con todos los derechos establecidos por la Carta de Naciones Unidas, por derechos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación. Y si no cumplís, un Estado no cumple, un Estado ocupante no cumple esto, está cometiendo crímenes de guerra. Entonces, al tener una junta ejecutiva, también Israel hace una finta para no cumplir con sus compromisos. ¿En qué va a terminar todo esto? En que yo creo que no va a ser difícil aplicar este acuerdo, porque más allá de que tiene una gran parafernalia, está el hecho de que hay muchos intereses contrapuestos, incluso ahí entre los muchos miembros de la Junta Ejecutiva que está compuesta por Gaza. No quiere lo mismo Turquía que Israel, por ejemplo. No quiere lo mismo Qatar que Israel. Israel no quiere que Gaza sea un país desarrollado, que se convierta en un punto de apoyo de Qatar para ejercer influencia al lado de Israel. A Israel, al parecer, le sigue siendo favorable seguir con lo mismo que hizo históricamente de la instalación del Estado de Israel, es que no haya una Gaza desarrollada, porque una Gaza desarrollada significa un peligro para el Estado israelí. Le representa algo mejor tener una Gaza fragmentada, desunida y una Gaza empobrecida como lo es actualmente, ¿no? Mi querido y admirado Bruno Esgarcini, yo de verdad quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Gracias a vos, Jesús, y estamos para cualquier otro momento.